Versículo del día de hoy. Romanos capítulo 1, versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese versículo habla a grandes rasgos de la idolatría. Cambiaron la imagen del Dios incorruptible en semejanza de imagen. ¿Por qué se cambió la imagen del Dios incorruptible? Se cambió por eh, la imagen de hombre corruptible. ¿Qué es corruptible? Sabemos, este cuerpo, dice la Biblia, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no vio corrupción. Así dice, ¿no? En los salmos aparece, no vio corrupción. Pero el cuerpo del ser humano, inevitablemente sí. Hubo alguien que no vio corrupción después de Isaías. Isaías lo dijo también. Después de Isaías hubo alguien que no iba a ver corrupción. Nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de él se descompuso, así se pudrió. No. No vio corrupción. Corrupción viene siendo eso. Se descompone. Se daña. En el mundo espiritual, el ser humano también es corruptible espiritualmente. El ser humano puede, así como dice una cosa, dice otra. El ser humano es variable, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es la verdad. Todo hombre, todos nosotros, todos los seres humanos, somos mentirosos. El ser humano es corruptible físicamente, es corruptible espiritualmente. Pero Dios no. Dios no es corruptible. Aquí cuando habla este versículo de la idolatría, está hablando de haber cambiado la imagen de Dios incorruptible. Dios es incorruptible, pero cambiaron a Dios por imagen de hombre corruptible. Dice en 1 Samuel 16:7 que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre, ¿qué es lo que mira? Lo que le consta, lo que cree, lo que le parece. Ayer precisamente, en el en vivo de ayer estábamos considerando Isaías 45:22. Consideramos dos versículos en especial, varios versículos, pero dos en especial. Uno de ellos, Isaías 45:22, que fue el versículo que escuchó Spurgeon, Charles Spurgeon. Él cuando tenía 15 años estaba en un invierno y en esa época de invierno, había una tormenta. Él se tenía que desplazar, pero la tormenta se hizo muy fuerte y él tuvo que entrar. Lo único que había ahí cerca era un lugar donde estaban reunidos varios cristianos. Pero el que no alcanzó a llegar fue el pastor, no llegó el pastor. Entonces entró alguien nuevo, entró este joven, pero ¿por qué este joven entró? Spurgeon, porque había una tormenta. Pero entrando, para algunas personas, ay, fortuito, casualidad, sabemos que no es así. Para el mundo no da la gloria a Dios. Para el mundo existen casualidades, pero en el mundo espiritual no. Dios, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios permitió esa tormenta para que Spurgeon entrara a ese lugar. En ese lugar que había justos. Había una reunión de salvos, de personas que son vasijas de barro con un tesoro adentro. Y Dios permitió que entrara. Cuando él entró, el pastor no había llegado, pero como vieron que había entrado uno nuevo, un zapatero, un zapatero, una persona, por decirlo de alguna manera, muy humilde económicamente. Él pasó al frente y abrió la Biblia y leyó este versículo. Fue lo único que escuchó Spurgeon. Este hombre, no de letras, sin expresión, tosco, así, se paró y abrió Isaías 45 y leyó el versículo 22. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos.
Esta frase solo leyó un versículo, leyó la palabra del Dios incorruptible. No leyó palabra de hombres, no, leyó la palabra de Dios. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Ese día, Spurgeon, solamente meditando en esta palabra, él había tenido cierta formación, cierto conocimiento de versículos, así él conocía. Pero esta palabra en ese día, ¿qué cosas habían sucedido? ¿Qué cosas había hecho Dios en la vida de Spurgeon? No sabemos, pero hacía falta un detonante. Cuando ustedes ven películas criminalísticas, ahí el detonante, se habla del detonante. Esa chispa que hace falta para que lo que tenía que suceder suceda. En el caso de los criminales, de pronto personas que se vuelven asesinos seriales. Se vuelven asesinos seriales delante de los hombres, pero ya lo eran en su corazón. Todo ser humano ya lo era. Pero entonces hacía falta la chispa indicada. Entonces cuando se unen ciertos elementos, ¡prum!, sucede lo que esa persona ni se imaginó que podía suceder en él, que era un súper criminal, un súper asesino, así, y lo llaman así, el detonante. En el caso de Spurgeon, había un detonante que hacía falta para que él recibiera la salvación. Y ese día lo recibió a través de una persona muy humilde, muy tosca, que solamente abrió su boca leyendo la palabra de Dios. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Ese día fue el día definitivo para que Spurgeon recibiera la salvación. Recibió la salvación porque hizo una oración, o porque se bautizó, o porque hizo algo especial. Recibió la salvación por la palabra de Dios. Ya todo el mundo sabe quién es Spurgeon, el predicador más prolífico que ha existido. Nadie ha predicado más que Spurgeon. Sus sermones se compilaron en libros. Él predicaba, 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 predicaba. Spurgeon, Charles Spurgeon. Miró, ¿qué tuvo que mirar? Cuando dice ese versículo, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Qué fue lo que él miró? Consideró la palabra de Dios. Mirar a Dios, ¿qué es? ¿Qué es mirar a Dios? Cuando dice mirad a mí todos los términos de la tierra. Aquí Dios nos dejó su corazón. Acá está el corazón de Dios. Las personas que lo miran con su óptica no lo entienden. No solo no lo entienden, lo juzgan. Ustedes conocerán personas que juzgan a Dios. Son personas que cambiaron la gloria de la imagen de Dios, incorruptible, por animales, por aves, por reptiles, por seres humanos. ¿Mirar a qué? El ser humano, ¿qué es lo que mira? Lo que está delante de sus ojos. El ser humano mira con su punto de vista humano. ¿Mira a Dios? No, mira con su punto de vista. ¿Qué dice el versículo anterior al versículo que consideramos el día de hoy? El versículo 23 es el que consideramos el día de Romanos 1. El versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Las personas que juzgan a Dios, ¿de qué hablan? Son personas que ya tienen su Dios, son ellos mismos. Porque dicen, yo no puedo considerar que la Biblia sea la palabra de Dios. Ahí aparecen relatos horribles, muertes, masacres y hablan así. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Al hablar así de Dios, está diciendo, yo soy mejor. Yo soy mejor. ¿Qué persona se expresó así? Satanás. ¿Qué persona tenía el corazón de ser como Dios? Satanás. La persona que se compara con Dios tiene el mismo corazón de Satanás. Ya se nos cumplió el tiempo, los 10 minutos. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Mirando tu palabra, nosotros, los seres humanos, ¿qué es lo que hay en el corazón de nosotros escondido? En el corazón de nosotros está el cambiar la imagen de Dios incorruptible por un ser corruptible, por un hombre. Tener la imagen de un hombre, de algo que podamos ver. El ser humano hace crucifijos, hace dibujos con determinada cara de Jesús, aparentemente. El ser humano quiere seguir algo que vea, algo que sus ojos perciban. Esa era nuestra naturaleza, esa es la naturaleza del ser humano. Cuando el ser humano se cree sabio, cuando el ser humano se cree inteligente, el ser humano ya no va a buscar a Dios, sino se va a apoyar en aquello que considera inteligente, sabio. Se va a apoyar en sí mismo.
Ten misericordia de todas las personas que escuchando la palabra todavía han tenido un corazón soberbio, un corazón enaltecido. Haz lo que sea necesario en sus vidas para que puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días por un espacio de 10 minutos estamos considerando el versículo del día. El versículo del día de hoy, Romanos 1:23. Cambiaron la gloria, la imagen de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El ser humano en su corazón tiene algo diferente a Dios y se manifestó. Es en algunos, ellos, los del pueblo de Israel, no. Está hablando el corazón de todo ser humano. Y el versículo anterior dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. No confíes en ti mismo, no confíes en tu buen criterio. Confía en el criterio de Dios, en la palabra de Dios. Nos vemos mañana con el versículo del día de mañana. Chao.